Vamos a hablar porque tiene cada vez más relevancia el tema de entender, ¿verdad? Como ustedes decían, saber, todos tenemos niveles de colesterol en sangre, pero tenemos que saber si estoy en un rango adecuado, si tengo que poner atención y qué medidas tenemos que hacer, ¿verdad? Qué medidas correctivas. Y lo cierto es que por lo menos, digamos, en los adultos se sabe que cerca del 30% de los adultos tenemos algún problema de colesterol, que deberíamos o implementar medidas correctivas, ¿verdad? En dieta, ejercicio o incluso de tratamiento médico, ¿verdad? Entonces es algo que es bastante frecuente y que lo vemos cada vez más. Claro, doctor, tal vez empezamos por lo más básico porque entendemos que los niveles de colesterol no salen en un examen de sangre, pero ¿de dónde viene ese colesterol? Sí, Carolina, sí, importantísimo porque eso también, mucha gente asume que todo el colesterol viene de la dieta y que solo viene si se come un chicharrón o si se come un tamalito y lo cierto es que no. Hay una parte del colesterol que si bien es cierto viene de los alimentos, sobre todo los alimentos grasosos, pero otra buena parte del colesterol el cuerpo lo produce y desgraciadamente la mayoría del colesterol malo, que ahorita nos vamos a referir, viene de nuestro mismo cuerpo, claro. Entonces a veces eso es un tema importante porque hay gente que dice, no, mira, yo me mantengo delgado, probablemente no produzco colesterol, y hay un tema metabólico interno, genético, que es donde nos puede marcar una diferencia muy importante, ¿no? Vamos a observar una pantalla también, doctor, sobre los tipos de colesterol, porque además tenemos tipos de colesterol, ya lo vamos a tener, ahí lo vamos a observar, el colesterol malo y el bueno. Correcto. El malo que dice mayormente es el que se llama LDL, se llama LDL colesterol y se le llama malo porque es el que nos produce perjuicios en la salud, es el que se va a acumular en nuestras arterias, se va a acumular en el hígado y puede producir infartos, eventos cerebrovasculares o derrames. Ese es el malo. Está la contraparte que es el colesterol bueno, que es el HDL. Colesterol, y la función que tiene es tratar de limpiar justamente las arterias y mejorar la circulación y llevar más bien ese colesterol, digamos, acumulado, llevarlo al hígado para procesarlo y para tratar de metabolizarlo, digamos. Entonces hay como una balanza en el cuerpo, como tantos mecanismos en el cuerpo hay una balanza, ¿verdad? Entonces se le ha llamado de esa forma. Hay otros colesteroles que vienen de camino o que se está investigando, que se llaman colesteroles intermedios. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero los principales protagonistas son estos dos. Doctor, ¿y en qué rango debería estar cada uno? Y también quisiera saber si es como este sub y baja, en el sentido de que si el bueno lo tengo alto, el malo baja, o cómo funciona eso. Bueno, sí, Carolina, para eso, en general, en los adultos tratamos de que el malo, una de las metas es que el malo esté ojalá menos de 100 o cercano a 100. Y que el bueno siempre se mantenga más de 40. Ahora, si sabe que entre mejores hábitos tenga yo, pues debería subir sobre todo el colesterol bueno y el malo bajar, pero no siempre se cumple. Por eso es importante llevar un seguimiento, porque uno ve de todo. Desde gente que con el tratamiento nos ayuda sobre todo a atacar el malo, y a veces el bueno no va a subir mientras la persona no tenga buenos hábitos nutricionales o ejercicio principalmente. Entonces el bueno debería estar siempre más de 40 en un adulto y el malo en menos de 100. Ese es como el punto, digamos, de seguridad que tratamos de buscar en nuestros pacientes. ¿Con examen de sangre? Sí, normalmente eso es importante. El examen de sangre, siempre pedimos un perfil de lípidos. Incluso ahora estamos pidiendo algunos un poquito más específicos, algunos tipos, subtipos de colesterol. Pero generar un perfil de lípidos nos ayuda a entender eso, Dani. Y en el perfil de lípidos generalmente van a ir el colesterol bueno, el malo, los colesteroles intermedios y triglicéridos. Y entendiendo esos cuatro, armando ese rompecabezas, podemos decirle a un paciente con bastante certeza qué riesgo tiene en ese momento y qué medidas vamos a tomar. Correcto. Aún tiene que hacerse eso sí en ayunas, con 12 horas de ayuno. 12 horas de ayuno. Sí, señor. Doctor, al inicio mencionábamos que es difícil saber si tengo colesterol alto porque tal vez no da síntomas. ¿Esto es tan así o realmente hay alguna señal que yo pueda detectar? La mayoría de las veces, Carolina, el colesterol no da síntomas. Es uno de los problemas que tenemos. Y que también por eso hay mucha gente incrédula, gente que dice, pero yo, ¿por qué me dicen que tengo el colesterol altísimo si yo me siento bien y me levanto a hacer ejercicio y hago mi trabajo y tengo buena energía? La gran mayoría de las veces el colesterol es muy asintomático, o sea, cuando él se manifiesta, desgraciadamente, en muchos casos, es porque la persona le dio un infarto, porque le dio un derrame, porque empezó con angina, empezó con algún problema cardiovascular, desgraciadamente, ¿verdad? O sea, muchas veces hasta ese momento que la persona se da cuenta. Sin embargo, bueno, algunos pacientes sí pueden notar que en los momentos que se les sube el colesterol,
¿verdad? O los triglicéridos, en ese momento se puede sentir un poquito más fatigado, más cansado. Pero la gran mayoría de las veces es muy asintomático. Es decir, hay que hacerse preventivamente los exámenes para uno como ir monitoreando. Mínimo una vez al año, ¿verdad, doctor? Mínimo una vez al año. Algunas recomendaciones mundiales es que después de los 20 años uno debería empezar a monitorizarse, pero sobre todo después de los 40 años. Y dependiendo del caso, pero como vos decís, Daniel, por lo menos una vez al año es como lo mínimo que uno debería revisarlo. Y en los que ya tienen problemas muy serios de colesterol, a veces un poquito más seguido, cada 4, cada 6 meses. Doctor, ¿es mito o es realidad que el colesterol bueno siempre beneficia al corazón? Bueno, sí, buen punto. La gran mayoría del colesterol bueno sí hace esa función. Sin embargo, se ha ido identificando como un subtipo de colesterol bueno, o sea, HDL, que funciona, o sea, que como que se alía con los malos, o sea, que más bien hace una función también de depósito, de acumularse en las arterias, ¿verdad? Eso también es algo que viene en investigación, probablemente en unos años vamos a tener más claro, pero en general tratamos de basarnos en esto, en tratar de buscar estrategias para subir lo que podamos, el colesterol bueno, lo mejor que podamos, y el malo tratar de mantenerlo lo más bajito para minimizar el riesgo. Perdón, Caro, y esto, el ejercicio es fundamental. Sí, el ejercicio siempre va a ser bueno. Incluso más que muchos tipos de dietas, el ejercicio tiene un impacto súper importante sobre los colesteroles, pero sobre todo el bueno. Sobre todo el ejercicio es quizás la estrategia más efectiva para subir el colesterol bueno. Hablando también de estos mitos, generalmente asociamos colesterol con una persona que tiene sobrepeso o un poquito más peso del que debería. Esto siempre es así, es decir, las personas delgadas podrían tener también un colesterol oculto, por decirlo de alguna manera. Mira, interesantísimo, porque en general el sobrepeso, o sea, las personas con sobrepeso tienden a tener un poquitito más, problemas de triglicéridos, probablemente más problemas de lipidemias, de colesterol, pero verás que no siempre. Hemos tenido muchos casos de gente muy delgada, gente hasta deportista y todo, que maneja el colesterol por las nubes, ¿verdad? Por las nubes, y que tiene que incluso intervenirse, ¿verdad? Farmacológicamente, dejar tratamientos y todo, porque es la única forma de lograr bajar sobre todo el colesterol malo. Entonces en realidad este sí es un mito, porque hay gente que asume que dice, no, yo me mantengo delgado, voy al gimnasio, no sé, como saludable, no me gusta, no sé, el chicharrón. Entonces hay gente que asume que por tener esas conductas, que está bien, o sea, todo eso le va a beneficiar en muchos aspectos, pero si no se chequea justamente cómo están los niveles de colesterol, lo que decía Dani, a veces no sabemos si tengo algún problema genético, metabólico para producir colesterol. Doctor, usted también mencionaba que el ejercicio, ¿verdad?, es como la mejor receta para equilibrar el colesterol. Sí. ¿Hay algún tipo de ejercicio específico que beneficie más? Bueno, en realidad el ejercicio en general, Carolina, todos los ejercicios, tanto digamos la parte aeróbica como la parte anaeróbica, o sea, en realidad hacer ejercicio siempre va a ayudar, ¿verdad? Tal vez quizás hay un poquito más de evidencia que el ejercicio de cardio, digamos, lo que sea de movimiento, correr, caminar, pues tiene, digamos, un poquito más de beneficio sobre el colesterol que por ejemplo, que solo hacer ejercicios de pesas, por ejemplo. Sin embargo, siempre es importante mandar a la persona a hacer ejercicio, o sea, que la persona haga una rutina. Actualmente lo que más tratamos de promulgar es que la persona haga ejercicios tanto de cardio como ejercicios funcionales o ejercicios de pesa, que combine las dos estrategias. Pero específicamente para el colesterol, tal vez el hacer un poquitito más de cardio, o sea, de movilizarnos, natación, ¿verdad? Es quizás lo que más le va a beneficiar en ese sentido, ¿verdad? Claro, tenemos preguntas. Exactamente, tenemos preguntas de nuestros televidentes que les agradecemos muchísimo. Dice doña Giselle Siles, ¿a qué se debe? Y precisamente lo abordábamos ahora, a que una persona tenga dieta balanceada, haga ejercicio, pero mantiene colesterol alto. Esto nos lleva tal vez al punto de la genética, ¿cuánto influye? Exactamente, yo creo que ahí me lo está respondiendo Carolina, y por eso es importante digamos, identificar o, digamos, individualizar cada caso. Claro. Porque más bien yo lo que le digo a muchos pacientes, digamos, con Giselle, es de Giselle, bueno, más bien excelente que usted hace ejercicio, que se cuida, hay gente que lleva control nutricional, todo eso. Sí, que pese a que tiene siempre, no deje de llevar esa buena salud. Exactamente. Y a veces más bien la respuesta es justamente eso, que hay un tema ahí genético, metabólico, que es lo que hace que se le active un mal funcionamiento y se disparen los niveles de colesterol. Entonces esa justamente es la respuesta. Y también hay pacientes que yo le digo, más bien, afortunadamente tiene muy buenos hábitos que ha hecho que si no estarían en el doble, digamos. Hay gente que yo le digo, mira, si usted no hiciera esas cosas y llevara esa nutrición que tiene, todo, probablemente los niveles de colesterol suyo no estarían en rangos muy salidos, sino que estarían al doble de lo que estamos viendo en este momento. También le agradecemos a doña Lorena Segura, que nos envía una consulta. Dice,
soy sobreviviente de cáncer de mama, tomo Arimidex, un medicamento específico. Desde entonces mi colesterol siempre sale alto. Según indicaciones del medicamento, sube el colesterol, lo tengo en 215. Importante que es un tema, los medicamentos, ¿cuánto pueden influir? Cierto, sí, parte del historial médico que hacemos siempre es documentar un poquitito los riesgos que tiene el paciente, los antecedentes, pero también la parte farmacológica. Y por lo menos en lo personal yo siempre pregunto también qué está tomando natural, porque a veces la gente asume que lo natural no tiene nada. Y algunas cosas, como nos puede beneficiar, nos puede perjudicar. Claro. Pero hay medicamentos que justamente suben el colesterol o los triglicéridos. Algunos medicamentos precisamente para cuestiones oncológicas, cáncer, algunos medicamentos para, por ejemplo, HIV, clásicamente disparan los niveles de colesterol. A veces cuando la persona no se está tratando bien o no toma las dosis adecuadas de medicamentos para la tiroides, por ejemplo, o sea, el mal funcionamiento de la tiroides también muchas veces dispara los niveles de colesterol. Entonces esto hay que entenderlo porque, por ejemplo, en alguien como esta paciente, sí, no podemos quitarle el medicamento porque es parte de su recuperación, pero lo que sí podemos hacer es regular los medicamentos y las estrategias para tratar de dar otro tratamiento que me baje o me contrarreste ese efecto secundario que tiene, por ejemplo, el Arimidex en este caso, ¿verdad? Tenemos también una pantalla con algunos alimentos, ahora que hablábamos de alimentación, que pueden ser beneficiosos. Ya el doctor lo decía, mantener una dieta balanceada, hacer mucho ejercicio, pero algunos de estos que podrían ayudarnos por el tema. Sí, justamente, mira, excelente. Digamos, todo lo que es fibra en general, o sea, la avena, el afrecho, digamos, lo que es fibra, ayuda sobre todo a que no se absorba tan fácil el colesterol. La manzana, excelente, pero sobre todo con la cáscara. La cáscara de la manzana es muy importante. Luego todo lo que son granos también, ¿verdad? Lo único que es que tener cuidado porque por un lado tienen fibra, pero también si yo como demasiadas o confunde que ahí puedo meter, digamos, todas las porciones que quiera, podrían subir un poquitito el azúcar o los triglicéridos, pero en general los frijoles, o sea, la fibra del frijol ayuda. Y el pescado, la ventaja del pescado, los productos de mar, en general es que tienen omegas. Entonces los omegas es de las estrategias que ayudan a subir sobre todo el colesterol bueno y a bajar triglicéridos, por ejemplo. Entonces sí, el pescado es muy, muy beneficioso por muchos aspectos, pero principalmente por la presencia de omegas. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre un placer por acá y ojalá pues les haya quedado ahí claro el concepto y que la mayor enseñanza, que ojalá todos nos vayamos a chequear cómo están nuestros niveles de colesterol, ¿verdad? Así es, doctor. Muchísimas gracias. Si usted desea contactarlo, él es cardiólogo Juan Pablo Solís, 8973-9222.